Bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que se encuentren muy bien y que estén listos para sumergirse en un tema que ha estado generando mucho revuelo en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a hablar de algo que, la verdad, nos ha dejado a todos un poco sorprendidos y con muchas preguntas en el aire. Como habrán visto en el título, el tema de hoy gira en torno a una respuesta que se rumorea, de Hande Erçel, a unas supuestas declaraciones o, mejor dicho, un supuesto insulto de Afsanur Sancaktutan hacia Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. Parece que las aguas siguen movidas en el círculo de actores turcos y hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se dice, y analizar las posibles implicaciones de esta situación. Antes de que nos lancemos de lleno en este chisme jugoso, les recuerdo, como siempre, que si aún no están suscritos este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia de hoy, que ha explotado en las redes sociales turcas y ha llegado hasta nosotros, es que Hande Erçel, la querida y talentosa actriz, habría respondido de manera contundente a Afsanur Sancaktutan, otra figura destacada del panorama actoral, por unas supuestas declaraciones poco halagadoras, por no decir insultantes, dirigidas hacia Kerem Bürsin. Para aquellos que no estén al tanto de la dinámica, Hande Erçel y Kerem Bürsin compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkam, y como era de esperarse, su química en pantalla trascendió y generó una fuerte conexión entre los fans, quienes llegaron a especular e incluso desear una relación amorosa entre ellos fuera de la ficción. Aunque ambos actores han mantenido una relación de amistad y respeto mutuo, es innegable que el cariño y la admiración que los fans tienen por su unión como pareja de pantalla siguen muy presentes. Por otro lado, Afsanur Sancaktutan ha ganado popularidad rápidamente con su talento y carisma, participando en diversas producciones exitosas. La conexión entre Afsanur y Kerem Bürsin, o al menos la percepción de esta, es más reciente. Ambos actores han sido vistos juntos en eventos, compartiendo momentos y, por supuesto, en el ojo público, lo que inevitablemente genera todo tipo de especulaciones y rumores. Es en este contexto donde surgen las supuestas declaraciones de Afsanur hacia Kerem, declaraciones que, según los reportes, habrían sido interpretadas como un insulto o un menosprecio hacia él. Los detalles exactos de estas supuestas declaraciones de Afsanur son un poco confusos y, como suele suceder en estos casos, las versiones van y vienen. Sin embargo, la información que ha circulado apunta a que Afsanur habría hecho algún comentario despectivo sobre Kerem Bürsin, ya sea en tono de broma o, según algunos, de manera seria, que no cayó nada bien. Las fuentes, que en su mayoría son portales de noticias de espectáculos turcos y cuentas de redes sociales dedicadas a la farándula, sugieren que estas palabras habrían llegado a oídos de Hande Erçel, quien, al parecer, no se quedó de brazos cruzados. Se dice que Hande, conocida por su carácter fuerte y por defender a quienes considera sus amigos, habría reaccionado a estas supuestas ofensas. La naturaleza de su respuesta es lo que ha capturado la atención. Las especulaciones van desde un mensaje directo a Afsanur, hasta una respuesta más pública a través de sus redes sociales o incluso comentarios a la prensa. Lo intrigante es que no hay una confirmación oficial de parte de ninguno de los involucrados, lo que deja mucho espacio para el debate y la interpretación. ¿Qué tipo de insulto podría haber sido? Esa es la gran pregunta. ¿Se trató de una crítica a su trabajo? ¿A su persona? ¿A alguna faceta de su vida privada? Las hipótesis son muchas. Algunos sugieren que podría haber sido un comentario sobre la trayectoria de Kerem, o quizás algo relacionado con su vida personal, algo que Afsanur, por alguna razón, consideró oportuno criticar o menospreciar. Por otro lado, también existe la posibilidad de que las palabras hayan sido malinterpretadas, sacadas de contexto, o incluso inventadas por los medios sensacionalistas para generar contenido. La verdad, en estos casos, a menudo se encuentra en un punto intermedio. Lo que sí parece claro es que Hande Erçel, si es que realmente respondió, lo hizo para defender a Kerem Bürsin. Esto habla mucho de la relación que mantienen, una relación que, a pesar de los rumores de romance pasado, parece haber evolucionado hacia una amistad sólida y de apoyo mutuo. Hande ha demostrado en varias ocasiones ser una persona leal y protectora con sus amigos y colegas, y este supuesto incidente no haría más que reafirmar esa imagen. Analicemos ahora las posibles motivaciones detrás de este supuesto conflicto.
¿Por qué Afsanur Sankaktutan hablaría mal de Kerem Bürsin? Si realmente hubo un insulto, podría haber varias razones. Podría ser envidia profesional, celos, un malentendido, o simplemente una mala decisión en el momento. Es importante recordar que el mundo del entretenimiento es muy competitivo, y las presiones pueden llevar a las personas a actuar de maneras que no son las más constructivas. Por otro lado, la reacción de Hande Erçel, de ser cierta, también tiene sus matices. Defender a un amigo es una cualidad admirable, pero la forma en que se manejan estas situaciones puede tener consecuencias. Si la respuesta de Hande fue pública, podría haber escalado el conflicto, o podría haber servido como una advertencia para que otros no se metan con sus allegados. Si fue privada, podría haber buscado resolver el asunto de manera diplomática. Hasta el momento, los medios turcos han estado publicando información de manera fragmentada, generando más preguntas que respuestas. Algunas noticias sugieren que Hande habría enviado un mensaje directo a Afsanur, exigiendo una explicación o una disculpa. Otras, más dramáticas, hablan de una posible confrontación. Sin embargo, la ausencia de declaraciones oficiales de Hande Erçel o Kerem Bürsin, y la falta de confirmación por parte de Afsanur Sankaktutan, hacen que todo esto sea, en gran medida, especulación. Es crucial mantener la calma y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Sin embargo, tampoco podemos ignorar el hecho de que estos rumores surgen por alguna razón. La prensa de espectáculos turca tiene un historial de estar bastante bien informada, aunque a veces exagere o interprete las cosas a su conveniencia. ¿Qué nos dice esta situación sobre las relaciones entre los actores turcos? Demuestra que a pesar de la imagen pública y las rivalidades profesionales que a veces se perciben, existen vínculos de amistad y lealtad. La forma en que Hande Erçel, según se rumorea, sale en defensa de Kerem Bürsin, es un ejemplo de esto. También nos recuerda que por muy famosos que sean, los actores son personas con sus propias emociones y relaciones interpersonales. Considerando todo esto, ¿cuál es la lección que podemos sacar de esta historia? En primer lugar, la importancia de la lealtad y la amistad. En segundo lugar, la cautela a la hora de juzgar o creer en rumores sin una confirmación sólida. Y en tercer lugar, la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el glamoroso mundo del espectáculo. Ahora, para ser honestos y como siempre lo hacemos en este canal, debemos decir que toda esta información se basa en reportes de medios y especulaciones. No tenemos una confirmación directa de Hande Erçel, Kerem Bürsin o Afsanur Sankaktutan. Sin embargo, la fuerza y la persistencia de estos rumores, y la reputación de Hande como una persona que no se queda callada ante las injusticias hacia sus amigos, nos dan una razón para creer que hay algo de verdad en todo esto. Imaginen por un momento la situación. Si ustedes fueran Hande y se enteran de que alguien ha insultado a un amigo cercano, ¿cómo reaccionarían? Probablemente querrían defender a esa persona, ¿verdad? Es una reacción natural y humana. Y si esa persona es Kerem Bürsin, con quien compartió tantos momentos y una relación profesional tan exitosa, es aún más probable que sienta el impulso de protegerlo. Por otro lado, Afsanur Sankaktutan es una actriz joven y talentosa que está construyendo su carrera. Es posible que en su afán por destacar o por alguna razón personal, haya hecho comentarios que no debería haber hecho. La presión mediática y las expectativas pueden ser abrumadoras, y a veces las personas cometen errores. Lo más interesante de todo esto es la especulación sobre la respuesta de Hande. ¿Fue directa, sutil, contundente? Los detalles son escasos, pero la idea de que Hande Erçel se haya pronunciado en defensa de Kerem Bürsin ante un supuesto insulto de Afsanur Sankaktutan es, sin duda, un tema que da para mucho. En resumen, la noticia que ha revolucionado las redes sociales es que Hande Erçel habría respondido a Afsanur Sankaktutan por supuestamente insultar a Kerem Bürsin. Aunque los detalles son vagos y no hay confirmación oficial, la posibilidad de que Hande haya defendido a su amigo Kerem ha generado un gran revuelo. Esta situación pone de manifiesto la importancia de la amistad y la lealtad en el mundo del entretenimiento, y nos recuerda la complejidad de las relaciones interpersonales, incluso entre figuras públicas. Bueno, mis queridos seguidores, hasta aquí llegamos con este emocionante tema. Hemos explorado los rumores, analizado las posibles motivaciones y reflexionado sobre las implicaciones de esta supuesta confrontación entre actrices. Es fascinante ver cómo estas historias se desarrollan y cómo la opinión pública reacciona ante ellas. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo y por dedicar su tiempo a discutir estos temas que tanto nos apasionan.
Su participación es lo que hace que este canal sea especial. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan de esta supuesta respuesta de Ander Zel? ¿Creen que Afsanur Sankaktutan realmente insultó a Kerem Bürsin? ¿O creen que todo es una invención de los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan del mundo del entretenimiento turco y de los chismes del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Activen esa campanita para estar siempre al día. Gracias de nuevo por su tiempo y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de lo mejor del mundo del espectáculo. Adiós.